seguimos con principios, vamos a meterle pata porque si no, no vamos a llegar y hoy vamos a empezar con prueba. Para los que tengan otra clase después de esto, van a tener la clase grabada. Para los que no, vamos a recuperar estos 15 minutos que les robé y les vuelvo a pedir disculpas. ¿Sí? Bien, vamos a continuar con los principios. ¿Hasta acá alguna pregunta de principios? ¿Nada? ¿Seguimos? ¿Seguro? Es importante que ustedes lean los apuntes y los libros, más allá de lo que nosotros podamos explicar en clase, porque el tiempo que tenemos es acotado y los principios son mucho más amplios. Hasta ahora vimos los más importantes. La clase pasada, si no me equivoco, terminamos con el principio de celeridad, que estaba relacionado con poder agilizar el proceso. Nosotros estamos atravesando toda una nueva etapa a nivel procesal, sobre todo procesal civil y comercial, que tiene que ver básicamente con esto de la inmediatez del juez, que era también otro de los principios que nosotros vimos, que era que el juez presencie los actos procesales de manera directa y poder de esa manera acelerar. Esperen, que tengo un problema. Ay, Dios. Bueno, perdonen, chicos, estamos con el parcial. Tienen que ver con la forma en la que los jueces van a desarrollar la actividad procesal y de los cuales ahora sí no pueden apartarse, ¿sí? Las fuentes, ¿se acuerdan que dijimos? Teníamos fuentes obligatorias, no obligatorias. Los principios procesales deben ser aplicados por el juez porque incluso pueden dar alguna sanción. Y uno de los principios importantes a tener en cuenta de si el juez lo está aplicando o no, la vulnerabilidad de los principios puede dar lugar a una petición de parte. Uno de los principios que está directamente relacionados con la actividad del juez y la actividad de las partes es el principio de congruencia, ¿sí? Cuando estudiamos las facultades de los jueces, dijimos que los jueces no pueden fallar más allá de que lo que las partes determinan, ¿sí? Hay algo que se llama extra petita. Pero tampoco puede fallar menos de lo que las partes determinan. Es decir, por ejemplo, en un juicio de daños y perjuicios, no podríamos resolver una calidad o cuantificación de un daño que no estuviera pedido por las partes. Supongamos que las partes piden el daño de resarcimiento material por la rotura del vehículo, por ejemplo, pero no piden un daño como podría ser el psicológico, ¿sí? Si las partes no lo piden, el juez no puede disponer con relación a eso. Entonces, la congruencia, que es uno de los principios que más claramente vamos a poder determinar por definición, tiene que ver con que el juez tiene que ser congruente, valga la redundancia, ¿sí? Tiene que fallar no lo que piden las partes, sino que tiene que resolver en proporción a lo que piden las partes. ¿Qué quiere decir esto? No va a poder fallar más ni menos. Va a tener que decir si procede y si procede el quantum por el que procede, y ese quantum va a tener que estar directamente relacionado con lo que piden las partes, y si va a fallar, o va a decir no procede, ¿sí? Pero nunca va a poder ir ni en más ni en menos de lo determinado por las partes. No les estoy hablando de cálculo numérico, les estoy hablando directamente de lo que tiene que ver con lo conceptual. Por ejemplo, si nosotros pedimos por daño moral 2 millones de pesos y el juez estima que nos corresponde 1 millón, tendremos que evaluar si interponemos un recurso de apelación por considerar que hay un agravio en esa determinación, pero no va a tener que ver con la violación del principio de congruencia. ¿Se entiende? Fallar en más o en menos tiene que ver con lo conceptual. Si yo hay algo que no pedí, no puede el juez hacer algo que yo no pedí, ¿sí? Y si yo pedí, tampoco va a poder ir en menos. Por ejemplo, si yo pedí daño moral, no quiere decir que el juez tiene que admitirlo. Lo que tiene que decir es que el juez va a tener que resolver si procede o no procede, ¿sí? No estamos hablando del quantum. ¿Por qué? Porque el quantum es algo que fácilmente puede resolverse. Si ustedes tienen la posibilidad de ver alguna vez una demanda de origen laboral, basada en un crédito laboral, en ese crédito laboral van a ver que generalmente se utiliza una fórmula que es reclamo tanto dinero o lo que más o menos vuestra señoría considere, ¿sí?
Ese en más o en menos tiene que ver con el quantum. El qué, ¿sí? El monto puede ser resuelto en más o en menos de lo que pedimos, pero no los rubros, ¿sí? El juez no puede fallar más allá de lo pedido por las partes porque estaría fallando lo que seguramente ustedes habrán escuchado como extra petita, ¿sí? Más allá de lo pedido. Tampoco puede fallar en menos. Puede considerar que un rubro no es procedente, pero no puede omitirlo. Tiene que resolver al respecto, ¿sí? Eso tiene que ver básicamente con el principio de congruencia, ¿sí? ¿Qué otro principio? Por eso nosotros vimos en el principio dispositivo que son las partes las que marcan el hecho decisorio. Si nosotros hoy tenemos acceso a un acta de una audiencia preliminar, vamos a ver que es mucho más prolijo para advertir el proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la audiencia preliminar el juez además nos va a dejar algo que no suele ocurrir en otros tipos de proceso, nos va a dejar claramente, esto es en el proceso de justicia 2020, nos va a dejar claramente cuáles van a ser los hechos contradictorios en materia de prueba, ¿sí? Que es la unidad que nos sigue. Otro de los principios que nosotros tenemos que estudiar y no podemos dejar de ver es el principio de adquisición procesal. ¿Y qué marca este principio? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos comentado que Couture nos enseñaba que todo lo que no estaba en el expediente no estaba en el mundo, ¿sí? Ya sea en ese famoso expediente formato papel que conoció Couture o en el formato electrónico que es el que ustedes van a tener seguramente al momento de ejercer la profesión. El principio de adquisición procesal nos dice que todo lo que está incorporado al expediente ya forma parte de él, salvo que existiera una resolución que ordenara que eso que se adquirió deba retirarse, ¿sí? Dos ejemplos claros de esto. Los testigos son ofrecidos por las partes, ¿sí? Los testigos en cualquier objeto procesal. Hasta tanto el testigo se siente a prestar declaración testimonial en el despacho del funcionario que va a llevar a cabo ese tipo de actividad, o hoy frente a lo que se llama Microsoft Teams, que es el medio que utilizamos para la producción de esta prueba, hasta ese momento las partes que ofrecieron esos testigos pueden disponer de desistir del testigo. Como cualquier otro medio de prueba ofrecido. Hasta su producción, que es un término que vamos a aprender en la unidad siguiente, podemos desistir de la prueba, es decir, no está incorporado en el expediente. Ahora, una vez que esa prueba, el ejemplo más claro es la testimonial, una vez que esa prueba testimonial forma parte del expediente, se adquiere para el expediente y por un principio procesal, que es el de adquisición, no podemos sacarla. Es decir, una vez que el testigo prestó declaración testimonial, ya deja de ser un testigo de la parte para transformarse en un testigo del expediente. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque no siempre el testigo puede declarar conforme nosotros creíamos que iba a declarar. Muchas veces los testigos son personas con las cuales el abogado y la parte tiene contacto antes de la audiencia, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No siempre es así. Y no siempre uno tiene la certeza de lo que va a declarar el testigo. Yo siempre les digo que en la práctica el testigo más real es el testigo que más mete la pata, ¿sí? Porque con esa ansiedad de decir la verdad, quizás tenga en cuenta algunos detalles que no siempre suelen parecer reales, ¿sí? Quizás su declaración sea tan minuciosa y tan detallada que pueda hacerle pensar al juez que en realidad ese testigo no está declarando conforme corresponde, ¿sí? Entonces, tengamos esto muy en cuenta a la hora de estudiar el principio de adquisición procesal. Si iniciada la audiencia, el testigo comienza a declarar y nosotros nos damos cuenta que ese testigo no nos está beneficiando, no podemos decir, el testigo es mío, sáquelo, ¿sí? Hoy tenemos que aprender la realidad del proceso que no nos lo va a dar el código ni nos lo van a dar los libros, porque no hay libros de ediciones tan nuevas. ¿Qué pasa con el proceso hoy en día? Ustedes tienen que trabajar bajo un expediente electrónico.
¿sí? Que puede ser mixto porque hasta el 13 de marzo del 2020 puede haberse desarrollado en formato papel, pero a partir del 13 de marzo del 2020 va a ser solo electrónico, ¿sí? No hay presentaciones en formato papel. Por ahora, mientras dure el ASPO. Veremos qué pasa si pasamos de fase a dispo, ¿sí? A distanciamiento, no aislamiento. Pero la idea, sobre todo por las últimas acordadas de la Corte, es que tengamos un expediente netamente digital. Antes nosotros íbamos a tribunales con el formato papel y ese formato papel a su vez teníamos que subirlo al expediente digital. Ahora es todo digital. Ustedes van a mandar ese escrito, a través de su token por la página de la Corte, ¿sí? Ese escrito que ustedes envían en cualquier horario va a ser recibido también en cualquier horario, pero va a tener el horario hábil, de 8 a 14 en el juzgado de provincia, 7:30 a 13:30 en el caso del federal. Tengan en cuenta que no son los mismos horarios. En verano, normalmente el juzgado federal atiende de 7 a 13, ¿sí? Hay que estar atentos con eso, sobre todo por el cargo vencido. Pero nosotros vamos a tener un tiempo hábil para que el juzgado reciba la comunicación electrónica. Hasta tanto esa comunicación se encuentre pendiente, yo voy a poder retirarla, ¿sí? Independientemente de que sea un escrito donde haya algo que no sea un testigo, porque el testigo lo vamos a tomar en una audiencia, ¿sí? Cualquier tipo de comunicación que yo haga el expediente, mientras se encuentre pendiente, yo voy a poder desistir, ¿sí? Porque todavía es disponible para la parte. Ahora, una vez que el juzgado lo recibió, aparece ese escrito como recibido, sin perjuicio de que todavía el juez no haya resuelto con relación a ese escrito, ¿sí? Vamos a tener la posibilidad, no vamos a tener, perdón, la posibilidad de desistirlo, ¿sí? Porque ya va a ser adquirido para el expediente. Lo que yo sí puedo hacer en una audiencia testimonial, declaro al primer testigo, advierto que los testigos van a hacer conteste con lo que declara este, mientras no se sienten, puedo desistirlos. Una vez que es adquirido procesalmente, no puedo retirarlo de la causa. Existe una excepción a esta adquisición procesal que tiene que ver con que el juez determine que se saque ese escrito del expediente por improcedente. ¿Qué puede ocurrir? Que nosotros remitamos a un expediente que no corresponde a un escrito, ¿sí? Porque el sistema, el escrito va a tener la carga de datos, pero nosotros hacemos la carga manual de a dónde queremos que vaya ese escrito. Por ejemplo, yo quiero mandar un escrito en Pérez con Martínez y lo cargo con el número de expediente de López con Fernández, ¿sí? El juzgado lo va a recibir, va a advertir que no corresponde ese expediente y se va a ordenar su devolución. También puede ocurrir que se presente un escrito, una contestación de demanda o cualquier tipo de escrito con la modalidad de gestor procesal, que también lo van a ver ustedes durante este bimestre, digamos, y ese gestor procesal no acredite tal carácter en el plazo que le da el código, por lo cual se declare la nulidad de todo lo actuado y el juez ordene la devolución de ese escrito, ¿sí? O también puede ocurrir que no se cumplan con los requisitos de pago de anticipo de ius previsional y bono ley 8904 y también se disponga la devolución de ese escrito, se quite del expediente porque la adquisición no se formalizó de manera debida, ¿sí? Si bien se incorporó al expediente judicial, hay una orden por la cual debe ser sacado, ¿sí? Y está perfectamente válido porque a eso está autorizado el juez de acuerdo a la norma. ¿Estamos? ¿Hasta ahí está claro? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Nadie me contesta. Estimo que sí. Yo tengo una pregunta. Sí, Mariana, decime. Cuando se saca un testigo, ¿no te piden, por ejemplo, por qué usted solicita sacarlo? Yo puedo disponer del testigo hasta que el testigo se sentó a declarar. Es mi testigo. Y yo hago con mi testigo lo que quiero. Hasta que adquiere viabilidad en el expediente. Una vez que se adquiere el expediente, yo ni con toda la fundamentación del mundo lo puedo sacar. ¿Sí? Sí, La sí. otra
parte puede oponerse a la declaración, la otra parte puede impugnar la declaración, la otra parte puede solicitar el pase de los antecedentes a la justicia penal. Pero yo no puedo disponer de ese testigo. Ahora, de ese testigo o de cualquier otro medio de prueba, yo puedo desistir hasta tanto sea producida la prueba, ¿sí? Que ese término lo vamos a ver en la unidad próxima, que es la incorporación de la prueba al expediente, ¿sí? La adquisición procesal hace que una vez que esté adentro, yo no lo pueda sacar, ¿sí? El principio de la adquisición procesal tiene que ver con que la parte no va a poder disponer del acto procesal precluido, que es otro de los principios que vamos a ver ahora, pero tampoco el juez le va a poder permitir eso. Supongamos que el juez dice, sí, está bien, lléveselo al testigo. No vamos a tenerlo en cuenta. La otra parte va a decir, no, mire, usted no puede disponer eso. ¿Sí? De acuerdo al tipo de resolución, verá si plantea una revocatoria, que lo van a ver con el doctor Basso, o una apelación. A ver, chicos, tengan en cuenta algo. Cuestiones fundamentales para el éxito en el ejercicio de la profesión, no en el éxito en el resultado del juicio, ¿sí? Acuérdense que el éxito del resultado del juicio, más allá del derecho, va a tener que ver con el proceso, cómo ustedes lleven adelante el proceso. Pero sobre todo, algo que nos pasa constantemente, no importa los años de profesión que tengamos, si de la otra parte tenemos un colega inteligente, siempre nos va a parecer que el colega tiene la razón. Entonces ustedes tienen que analizar minuciosamente tanto las presentaciones de la contraria como las resoluciones del juez. ¿Por qué? Porque somos todos humanos falibles, nos podemos equivocar, ¿sí? O podemos estar intentando ver si pasa algo que en realidad no corresponde. Entonces, no consentir ese tipo de actos, por ejemplo, puede ocurrir que el juez no advierta que está vulnerando un principio procesal y ustedes le exigen el cumplimiento, ¿sí? Tienen que estar atentos tanto a las resoluciones judiciales, porque si no, no existirían la vía recursiva o los remedios procesales, ¿sí? Y tienen que estar atentos a las actividades de la otra parte, ¿sí? En virtud del principio de bilateralidad, de todo ustedes van a tener conocimiento. Si algo no lo tienen, que no sea una medida cautelar dictada de una audita aparte, van a indicar que se está vulnerando el principio de bilateralidad. Después vamos a ver cómo si necesitan un simple escrito o necesitan interponer un recurso, ¿sí? Y si alguno de los principios que nosotros estamos estudiando no son respetados por el juez o por las partes, ustedes tienen la obligación procesal en defensa de sus clientes de plantearlo, ¿sí? No tengan miedo al planteo, porque el juez es humano y se puede equivocar, ¿sí? Quizás al principio, cuando uno ejerce la profesión, dice, no le voy a plantear un recurso de apelación. ¿Cómo le voy a decir al juez que se equivoca? Van a ver, y se van a acordar de mí, muchas veces además se utilizan los recursos, lamentablemente, para ganar tiempo. Entonces, a sabiendas de que el resultado quizás no sea positivo en la Cámara de Apelaciones, se interponga el recurso de apelación para el ejercicio de la defensa de nuestro cliente, ¿sí? Entonces, seamos prudentes con esos temas. Hay que revisar tanto la actividad de la contraria como la actividad del juez, que puede equivocarse o puede vulnerar nuestros derechos. No necesariamente porque esté relacionado con una vinculación con la parte o con la intención de favorecer a la parte, ¿sí? Tiene que ver quizás con un error humano, ¿sí? Y ese error humano lo tenemos que subsanar desde lo procesal, ¿sí? El principio de adquisición procesal, ténganlo en cuenta que una vez que yo lo incorporo y lo consiento, va de la mano del principio de preclusión procesal. Ya está en el expediente. Se me venció el plazo para impugnar esa presentación, para impugnar esa actividad. El principio de preclusión procesal me dice, perdí el derecho, ¿sí? La preclusión es esa pérdida de poder hacer o el tiempo que yo tengo para decir que algo está bien o no. La preclusión procesal supone la extinción del tiempo, ¿sí? ¿Vieron que nosotros vemos en los artículos que hablan de tiempo y plazos, que los plazos son perentorios? Tiene que ver con la preclusión procesal. Se precluye la instancia, se termina el tiempo, ¿sí? Y es muy riguroso porque las partes no pueden disponer de un tiempo distinto al previsto por el código o al determinado por el juez en el caso de silencio, ¿sí? Muy comúnmente en el foro laboral, durante mucho tiempo, se permitía a las partes, actora y demandada, sin que ello implicara una connivencia, la ampliación del plazo.
para contestar la demanda. ¿Por qué? Porque estaban intentando llegar a un acuerdo y demás. Hoy por hoy no se permite más. ¿Por qué? Porque dio lugar a cierta creencia popular de que eso implicaba que los abogados estaban intentando arreglar entre sí y perjudicar a sus clientes, ¿sí? En la práctica, les digo, es más, la fantasía de los empleados de que su abogado arregló con el empleador que lo que realmente ocurre, ¿sí? Les va a pasar, y si trabajan en algún estudio jurídico seguramente lo habrán escuchado esto, sí, el abogado arregló con el empleador y por eso yo perdí el juicio, o el abogado arregló con el empleador y por eso no avanza. Los plazos procesales son claros, son en términos, son en días, pero quienes corremos con los plazos procesales básicamente somos los abogados, ¿sí? La justicia se puede demorar, de hecho hoy tenemos suspensión de términos en materia de familia, tenemos la imposibilidad de dictar audiencias de vista de causa en materia laboral. Hoy tenemos muchos problemas. La imposibilidad de notificar demandas o procesos ejecutivos, ¿sí? Entonces, hoy estamos frente a una imposibilidad material de avanzar en el proceso que no necesariamente tiene que ver con arreglar con la otra parte, ¿sí? Lo que ustedes en el ejercicio de la profesión tienen que ser, y esto a modo de consejo, que no se los va a enseñar nadie en la facultad, tienen que ser muy prudentes a la hora de comentarle a su cliente el conocimiento o la familiaridad con el colega. Les va a pasar, porque nos ha pasado a todos, que cuando van avanzando en la experiencia o en la antigüedad en la matrícula, muchos de ustedes que están en estas ventanas se van a terminar conociendo. Ay, cursó conmigo elementos, cursó conmigo obligaciones. Son básicamente siempre los mismos y tiene una cuestión generacional. E incluso muchos de ustedes, por ejemplo, los que estén trabajando en el Poder Judicial, hoy van a estar en la mesa de entradas y dentro de 10 años, ojalá, van a ser funcionarios, ¿sí? Y se van a conocer con los compañeros de la facultad. Entonces uno a veces peca por esto de intentar retener al cliente para que se dé cuenta que yo conozco y tengo contactos y demás. No, sí, porque yo al colega lo conozco, ¿sí? Sean muy prudentes de eso, porque eso al cliente le puede causar un efecto contrario. Esta cuestión de que los abogados arreglan entre sí, los abogados somos los profesionales con peor fama de todos, ¿sí? No van a escuchar hablar una cuestión corporativa de los contadores, ni de los médicos, ni de los ingenieros, ni de los arquitectos, sí de los abogados, ¿sí? Siempre se habla mal de los abogados. Entonces, guardemos las formas para evitar que esto, quizás por querer quedar bien con el cliente, se propague, ¿sí? Es muy difícil perjudicar a un cliente a partir de quedar bien con el otro abogado, porque quedamos expuestos. Pero a veces parece que sí, por esta familiaridad. Es igual que el respeto en las audiencias. Por más de que sean íntimos amigos, siempre se saluda con respeto, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar que el cliente lo tome a mal. Por supuesto que uno, si conoce al juez de toda la vida, porque ustedes dicen ahora, no, ¿qué voy a conocer? Cuando vayan avanzando, seguramente algunos de sus compañeros de la facultad van a ser jueces, o por ahí los chicos que tienen más contacto con los docentes los van a encontrar, ¿sí? Bueno, no es el mismo trato que uno tiene los viernes a la noche que el trato que tiene en el horario de tribunales, ¿sí? Siempre mantengan esa línea para evitar malos entendidos. Esta es una profesión muy difícil y es sobre todo apariencia. Desde cómo vamos vestidos, lamentablemente, hasta cómo tenemos ubicado el estudio, hasta cómo nos manejamos frente al colega y frente al funcionario, ¿sí? Que eso no nos enseñan en ningún lado y es importante, sobre todo porque la gran mayoría no tiene la posibilidad de tener un estudio de los padres o un estudio de un familiar o de trabajar enseguida que se recibe en un estudio, ¿sí? Entonces hay cosas que tenemos que ir incorporando. Tienen algunos principios más en el apunte que no dejan de ser importantes, pero que no tienen demasiada complejidad. Vamos a hacer un trabajo práctico, ¿sí? De principios para que ustedes se puedan familiarizar, que yo se los voy a estar subiendo seguramente mañana, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Alguien me cuenta qué estuvieron viendo con el doctor Verdi y la doctora Villegas? Así vemos por dónde avanzar. Con la doctora Villegas estuvimos viendo resoluciones judiciales. Terminamos con sentencia definitiva.
Y después con Verdi no me acuerdo, pero lo busco. La clasificación de los procesos vimos. Ah. Bien, bien. Entonces vamos a, si ya empezaron a ver la clasificación de los procesos, vamos a avanzar un poquito. Tipos de procesos. Bien. La clasificación tiene que ver con procesos de conocimiento o procesos de ejecución. Los procesos de conocimiento son aquellos en los que se busca una declaración de certeza. Los procesos de ejecución se parte de la declaración de certeza y se busca el cumplimiento de una obligación. Y dentro de los procesos de conocimiento tenemos diferentes tipos de trámite. Ordinario, sumario y sumarísimo, que tienen que ver básicamente con el conocimiento del juez sobre el tema y con los plazos, la extensión de los plazos procesales para los actos. ¿Sí? ¿Por qué les hago esta pequeña introducción? Porque vamos a comenzar la unidad de prueba. Perdonen que tengo una pregunta. Los principios, la característica de bifrontalidad en el inquisitivo y el dispositivo, el oral y el escrito. ¿Hay alguno más? No, básicamente, a ver, son los opuestos, pero la bifrontalidad es un principio de todos, o sea, es una característica de todos los principios, que tengan un opuesto que se les contraponga, ¿sí? Que por ahí no tiene que ver con el principio, sino con la excepción. Por ejemplo, en el caso del principio de adquisición procesal, cuando el juez por excepción puede disponer que ese acto procesal, deje de formar parte del expediente. Con los dos ejemplos que vimos, por ejemplo, con la nulidad de todo lo actuado por el gestor procesal o por el cumplimiento de algún requisito formal para dar viabilidad a esa presentación, ¿sí? Ustedes saben que la primera vez que el letrado se presenta tiene que cumplir con el anticipo previsional y la primera vez que la parte se presenta tiene que cumplir con el bono ley 8480. Ambos son obligaciones del letrado. ¿Por qué? Porque el bono verde es una parte de la matrícula, del pago de la matrícula del colegio de profesionales, y el anticipo del NIUS previsional es una obligación previsional, ¿sí? Hoy está en 720 pesos el anticipo del NIUS previsional. Si el letrado, que por uso y costumbre se le pide el dinero al cliente por algún motivo, que no corresponde, chicos, corresponde que lo pague el letrado, en rigor de la verdad, no cumple con ese anticipo, originariamente se le daban 2 días notificados por nota, ¿sí? Notificaciones todavía no vieron, ¿no? Bien. Se le daban 2 días profe, no. notificados por nota y si no cumplía se ordenaba la devolución del escrito, como si no lo hubiera presentado. La Cámara de Apelaciones de Mar del Plata dispuso que ese plazo tiene que extenderse, que esa notificación tiene que hacerse por cédula de notificación al domicilio electrónico, y algunos juzgados también disponen que se haga al domicilio del cliente, por la gravedad de este incumplimiento de requisitos formales por parte del abogado, ¿sí? Entonces, eso a tener muy en cuenta. De ahí que algunos principios tengan su bifrontal o su actividad siempre dentro de las facultades ordenatorias que tiene el juez, ¿sí? Bien, seguimos. Ro, ¿me confirmás si hay algún problema con el recuperatorio? No, por ahora no, ninguno. Bueno, perdón chicos, pero así todos tienen su oportunidad. Seguimos. Vamos a entrar entonces en lo que tenía que ver con la prueba en el proceso, ¿sí? Hay un principio general en materia de prueba que dice que quien invoca un hecho debe probarlo, ¿sí? No como opuesto, pero como el derecho evoluciona constantemente y nosotros tenemos que estar a la altura de la evolución del derecho, vamos a encontrar el principio de la carga dinámica de la prueba, ¿sí? No como opuesto a que quien invoca un hecho debe probarlo, sino como una facultad que tiene el juez de disponer que quien está en mejor posición para probar, aunque el hecho no lo hubiera invocado, debe colaborar en la actividad probatoria, ¿sí? A ver, ¿qué es la prueba? Es la fundamentación de lo que yo estoy diciendo que pasó. Yo digo que llovió, tengo que probar que llovió.
Yo digo que me chocó, tengo que probar que me chocó. Yo digo que no me pagó, tengo que probar que no me pagó. ¿Sí? Hay determinados ordenamientos legales en donde se prioriza esta cuestión de la carga dinámica de la prueba, que es pedirle al juez que tenga en cuenta que quien está en mejor posición para probar sea quien se ocupe de probar ese hecho. Pero son honrosas excepciones en las que se aplica el principio dinámico de la prueba. Fundamentalmente en materia de derecho al consumidor, ¿sí? Dentro de la Ley de Procedimiento Laboral, el artículo 39 de la Ley de Procedimiento Laboral dice que si el empleador no llevara los libros contables de acuerdo a derecho, se invierte la carga de la prueba. Es decir, no es el empleado el que tiene que probar lo que dice, sino el empleador. Sino básicamente el que invoca un hecho debe probarlo. Y nosotros vamos a tener dos situaciones. Dentro de una acción, ya sea por la demandada o por la actora o por el tercero citado, que es otra de las partes del proceso, vamos a tener los hechos y el derecho. ¿Sí? Pregunta de examen. Dos preguntas de examen. ¿Qué hechos son materia de prueba? Cualquiera de los docentes que le tomen les van a preguntar esto. ¿Sí? Rome afirma con la cabeza porque sabe que es así. No pueden venir al menos los 75 que se quedaron sin saber esta respuesta. ¿Sí? ¿Qué hechos son materia de prueba? Los hechos controvertidos y conducentes por las partes. ¿Sí? Si nosotros estamos dentro de un proceso donde se han adherido al mal llamado hoy proceso de justicia 2020, porque ya estamos en el 2020, antes era un proyecto, hoy ya es una realidad, en ese proceso de oralidad, controvertidos y conducentes. Ahora vamos a ver qué es cada cosa. Porque no se puede definir por contexto, ¿sí? Les vamos a hacer esa aclaración. Controvertido el que se controvierte, conducente el que conduce. No, no alcanza, ¿sí? Van a ver ustedes, como les decía hace un ratito, que en el acta de la celebración de la audiencia y en la audiencia se van a fijar cuáles son los hechos controvertidos y conducentes, ¿sí? Pero si no, nosotros vamos a tener una apertura de prueba y vamos a tener que ver que nuestra prueba ofrecida alcance para probar los hechos que nosotros invocamos. Y ahora vamos a ver qué pasa con el derecho. ¿Cuáles son los hechos controvertidos y conducentes? Los hechos controvertidos son aquellos en los que las partes no coinciden. Sí, por supuesto. Luciano pregunta si entra absolución de posiciones en el parcial. Sí, está dentro de la unidad de prueba. No llegamos a verla, pero por supuesto que entra. ¿Preguntabas, Luciano, por algo en particular, si entra absolución de posiciones? Tus compañeros no deben saber ni de qué estamos hablando. Es un medio de prueba. ¿No, Luciano? Bueno, cualquier cosa me decís. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Que el otro día estaba leyendo unos apuntes que me prestó mi prima que estudió Derecho y había una pregunta muy similar a esta, pero decía controvertidos, conducentes y alegados. No sé si lo de alegados está como de sobra o es muy importante. No, a ver, suponemos que dentro del principio dispositivo las partes probaron los hechos. Yo te diría que alegados por las partes ya viene a ser una sobreabundancia, porque nadie va a probar algo que nadie habló. Porque ¿qué principio estaríamos vulnerando? A ver. El principio que acabamos de ver, el de congruencia. Exacto. ¿Sí? Si el juez pretendiera probar un hecho que nadie alegó, estaría vulnerando el principio de congruencia. Y además yo les voy a ser sinceros. A Gata hacen lo que les pedimos. Imagínense tratar de hacer algo más, ¿sí? Dentro de las facultades instructorias, el juez puede ampliar las preguntas dentro de los interrogatorios, puede ampliar los puntos de pericia, pero no puede pedir un medio de prueba que no tenga que ver con un hecho invocado por las partes, porque ¿qué justificación tendría? ¿Sí? Excedería el principio dispositivo, por ejemplo. ¿Está? Estamos hablando dentro del proceso civil y comercial. Yo sé que ustedes tuvieron una clase, a los que asistieron, muy interesante de la órbita penal, en la plenaria.
¿sí? Pero acá no estamos hablando de prueba penal. Nos vamos a basar básicamente en los tipos de proceso que ustedes ven dentro del proceso civil y comercial, ¿sí? Si no, los vamos a volver locos. Retomando entonces, hablamos de hechos controvertidos, conducentes y por supuesto alegados por las partes, porque si las partes no lo hubieran alegado, claramente tienen que saber lo que estaría vulnerando dentro del principio, estaría vulnerando el principio de congruencia. Controvertidos entonces son aquellos en los cuales los hechos invocados las partes no se ponen de acuerdo. Uno dice que llovió, el otro dice que no llovió. Uno dice que lo chocó, el otro dice que no lo chocó. Uno dice que le pagó, el otro dice que no le pagó. ¿Sí? Pero nosotros dijimos que tenían dos características, y no es una de las dos características. Para que sea materia de prueba, los hechos deben considerar las dos características. Controvertidos, discutidos por las partes, no reconocidos por las partes, ¿sí? Y conducentes. ¿Qué quiere decir conducentes? Que tienen que llevar a la resolución del proceso, ¿sí? Este mismo ejemplo de si llovió o no llovió. Supongamos que el actor en la demanda manifiesta que el día 3 de enero del 2019, lloviendo a cántaros, ¿sí?, el empleador resolvió no abonarle su jornal. El empleador dice, mire, el 3 de enero había un sol radiante y yo le pagué el sueldo. Hecho controvertido, si llovió. Hecho controvertido, si le pagó o no le pagó el jornal. Estamos haciendo un ejemplo burdo para que lo entiendan, ¿sí? ¿A ustedes les parece que en un reclamo de crédito laboral, qué hechos son conducentes a una sentencia? Al resolver esto de lo que las partes no se ponen de acuerdo. Si le pagó o no le pagó. Exacto, si llovió o no llovió, no es de interés para la resolución del litigio. ¿Puede ser controvertido? Sí, pero no resulta conducente a la resolución del litigio. Ahora, supongamos que en un accidente de tránsito, la actora manifiesta que la demandada conducía a alta velocidad el 3 de octubre del 2019, donde las condiciones meteorológicas eran buenas. Ahora, la demandada manifiesta que la visión se encontraba disminuida como consecuencia de una intensa lluvia. En ese caso podríamos inferir que la situación climatológica resulta un hecho conducente. ¿Me va a servir para qué? Para morigerar la responsabilidad del conductor. ¿Sí? Insisto, les doy ejemplos burdos que por ahí tienen que ver con el mismo hecho, pero que nos tienen que determinar a ver, esperen un segundito. Que nos tienen que determinar si sirven o no para resolver el conflicto. Alicia, me gustaría que me hagas oralmente tu pregunta porque no la comprendo. Alicia dice, los congruentes, que no sé qué hechos serían, ¿se pueden peritar? ¿Dónde está Alicia? Hola, mira, no tengo cámara. No, yo lo que te decía, el tema de que si llueve o sale el sol se puede peritar. Eso Pero se puede ¿qué hablar con los congruentes? Porque yo no puedo avanzar si vos me hablas de un hecho congruente que no lo conozco. Era de lo que explicaste antes. Pero Los yo no hablé de hechos congruentes. ¿Cómo tienen que ser los hechos para ser materia de prueba? Tienes que ser conducentes o nada. O nada. La conjunción es y. Claro. Ahí está. Bueno. No, no está nada. ¿Cómo tenían que ser los hechos? Tenían que ser conducentes. ¿Y qué más? Y tenían que ser, a ver. Congruencia es un principio procesal. Sí. Que tu compañera preguntó si tenían que ser además invocados por las partes, yo le dije sí. Silvana, Claro. yo sé que no lo sabes, pero quiero ver si lo sabe Alicia, que es la que no entendió.
No, entonces no lo capté bien lo que dijiste. Los hechos tienen que ser controvertidos y conducentes, ¿sí? No solo va a quedar en la clase grabada, sino que en todos los apuntes vamos a hablar de hechos controvertidos y conducentes. Cuando ustedes se enojan, está muy bien tu pregunta, Alicia, porque es lo que pasa en los parciales. Cuando ustedes mezclan los conceptos, es que nosotros nos damos cuenta que no entendieron. Y bueno, más o menos parecido. No, ¿sí? Congruencia es un principio, el principio de congruencia, que tiene que ver con que el juez no resuelva más allá de lo pedido por las partes. Conducente es que el hecho sirva para resolver el conflicto. ¿Sí? Controvertido es que las partes no se pongan de acuerdo. Nosotros recién estamos arrancando la unidad de prueba. Ustedes me hablan de absolución de posiciones, me hablan de peritaje, y yo tengo que entender que al menos el 85% de los que están del otro lado de la pantalla no tienen idea de lo que estamos hablando, y está muy bien, porque ustedes están cursando elementos de actuación profesional, ¿sí? Entonces, no intentemos ir más allá, porque todavía no arrancamos, ¿sí? Y yo quiero que ustedes aprendan lo básico. Vos, Alicia, y está muy bien que me lo preguntes, Alicia, y yo te lo agradezco, muy buena la pregunta, porque seguramente es algo que no se animó el resto a hacer. Vos me estás hablando de peritaje, no sé si sabés lo que es un peritaje, estoy segura que el 85% de tus compañeros no, pero partimos de la base de un concepto equivocado de que hechos son materia de prueba, ¿sí? Cuando nosotros intentamos ir más rápido de lo que nos explica el profe, cometemos estos errores. Tengan paciencia, que yo les aseguro que vamos a ver todo, pero no podemos hablar de peritaje cuando no sabemos lo que es un perito, porque tampoco sabemos qué hechos tenemos que probar. ¿Se entiende? No los estoy retando por las preguntas, le pido que tengan paciencia, porque si quieren ir más rápido, no entendemos el principio, ¿sí? Entonces, está muy bueno que pregunten, pero tengan paciencia que los vamos a responder. Todavía no sabemos qué medios de prueba vamos a utilizar porque no los vimos. Si se fijan en el programa van a ver que están después. Primero tenemos que ver qué es materia de prueba. Y nosotros dijimos, tenemos los hechos y el derecho. Arrancamos por los hechos. ¿Qué hechos son materia de prueba? Los hechos controvertidos y conducentes. Les pido perdón, que lo repito muchas veces, pero suelen confundirse, y lo importante es que ustedes lo aprendan, lo incorporen, y sobre todo, fundamental, que lo contesten bien cuando se lo preguntemos en el examen, ¿sí? Los hechos que no están controvertidos por las partes no son materia de prueba. ¿Cuáles son los hechos controvertidos? Otra definición: los afirmados por una parte y los negados por la otra. ¿Por qué les hago todas estas definiciones? Porque si ustedes dicen los hechos controvertidos son los que se controvierten, si nos agarran ya a las 3, 4 horas de rendir el parcial, nos van a agarrar cansados y nos vamos a enojar, ¿sí? Porque les vamos a decir, chicos, no definan por definición, ¿sí? Los hechos controvertidos son los que se controverten, los conducentes son los que conducen. Bueno, ¿de qué se trata cada uno de esos? Perdón. Entonces, los controvertidos son los hechos afirmados por una parte y negados por la otra. Son los hechos en los que las partes no se ponen de acuerdo, ¿sí? Pero usamos la conjunción. Ustedes saben que conjunción es un término que se utiliza para unir dos palabras. La conjunción y, no la conjunción o. No es un hecho u otro. Son las dos características que tiene que tener ese hecho. Ser controvertido, afirmado por una parte, negado por la otra, y conducente, tiene que resultar válido, apto, necesario para la resolución del litigio. Por eso les di el ejemplo de la lluvia, ¿sí? La lluvia, que puede ser un hecho controvertido, puede ser conducente o no, de acuerdo al tipo de proceso. Es un hecho burdo, ¿sí? Pero para que ustedes lo entiendan sirve y nos lo pueden dar de ejemplo tranquilamente en el parcial. ¿Se entiende, Alicia? ¿Se entendió? Sí, gracias. Bien. Congruencia es otra cosa, tiene que ver con los principios, que justo lo vimos muy cerquita, entonces de ahí puede ser la confusión. Pero otra cosa que nosotros podemos llegar a tener, fundado en la razón que nos asiste, ya sea a promover la acción o a defendernos sobre esa promoción,
es el derecho. Y el principio general es que el derecho no se prueba. ¿Cuál es la fundamentación de este principio general? Que el derecho no se prueba porque el juez tiene la obligación de conocer el derecho, como tampoco se prueban los hechos públicos y notorios. Es decir, no se prueban los hechos que son afirmados por ambas partes, no se prueban los hechos que no son conducentes a la resolución del litigio y no se prueban los hechos de público conocimiento. ¿Sí? Yo no tengo que probar que el presidente de la nación es Alberto Fernández. ¿Sí? Yo no tengo que probar que el gobernador de la provincia de Buenos Aires es Axel Kicillof. Yo no tengo que probar que el intendente de la ciudad de Mar del Plata es Montenegro. ¿Sí? Así quedamos bien con todos los partidos. ¿Se entiende? Los hechos públicos y notorios no son materia de prueba. No tengo que librar un oficio a la municipalidad para que me informe quién es el intendente del Partido General Pueyrredón. ¿Está? Con el derecho, yo no tengo que probar el derecho porque el derecho tiene que ser conocido por el juez, pero hay una excepción. El derecho que el juez no tenga obligación de conocer, que es básicamente el derecho internacional, al cual nosotros no nos encontremos adheridos, ya sea por la adhesión a un pacto internacional o por la incorporación en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, ese derecho tengo que probarlo. Por ejemplo, si yo quiero hacer la división de una sociedad conyugal de un matrimonio que se celebró en Alemania, el juez no está obligado a conocer el derecho alemán, voy a tener que probárselo. ¿Sí? Es el único derecho que es materia de prueba. Es decir, el principio general es que el derecho no se prueba. ¿Por qué no se prueba el derecho? Porque el juez tiene la obligación de conocerlo. A ver, si ustedes dicen, se vulnera la ley de defensa del consumidor, no tienen que traerle la ley de defensa del consumidor al juez, no tienen que pedirlo por oficio al boletín oficial, ¿sí? ¿Entienden? ¿Se entiende, chicos? Ahora, el derecho que el juez no está obligado a conocer, ese derecho tienen que probarlo. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos los hechos controvertidos y conducentes, y por otro lado tenemos el derecho que el juez no está obligado a conocer. Pregunta de parcial, ¿qué hechos se prueban? Pregunta de parcial, ¿el derecho se prueba? Excepciones a la probanza del derecho, excepciones a los hechos que deben probarse. ¿Sí? Siempre hablando de los hechos y el derecho alegados por las partes, porque si no estaríamos vulnerando el principio de congruencia. ¿Está? Nosotros vamos a tener dos instancias, ¿sí? Que no existan hechos controvertidos y conducentes y en lo único que las partes no se pongan de acuerdo sea en el derecho. Por ejemplo, ¿qué convención colectiva de trabajo habría que aplicarle a un trabajador? Usted me liquidó por la Convención Colectiva de Trabajo de Empleados de Comercio, me debería haber liquidado por la Convención Colectiva de Trabajo de Camioneros. En el caso de que solo en lo que las partes no se pongan de acuerdo sea el derecho, vamos a prescindir de la etapa de apertura a prueba y el juez, a petición de parte, podría considerar que la cuestión debe declararse de puro derecho. ¿Cuándo una cuestión se declara de puro derecho? Cuando no hay hechos controvertidos y conducentes que lleven a la resolución del litigio, sino que las partes no se ponen de acuerdo con relación al derecho aplicable. Y para eso no hace falta abrir a prueba si ese derecho fuera el que debiera conocer el juez, y el juez va a resolver con las constancias del expediente. ¿Sí? No es de lo más común, pero puede ocurrir. En ese caso, el juez va a dictar la declaración de puro derecho y una vez que quede firme esa resolución de dictado de declaración de puro derecho, notificada la contraria, vamos a pasar el expediente a resolver. Y el juez va a tener que respetar los plazos procesales que ustedes estudiaron en la primera parte y que van a volver a estudiar cuando vean las resoluciones judiciales para dictar la sentencia. De acuerdo al tipo de proceso, de acuerdo a la instancia, perdón, va a tener un plazo para dictar sentencia. Va a prescindir de la etapa probatoria ante la inexistencia de hechos controvertidos y conducentes,
ante la inexistencia de un derecho que merezca o amerite ser probado, y va a dictar la declaración de la causa de puro derecho, firme y consentida esa resolución, van a pasar los autos a resolver, cualquiera sea el trámite del proceso. ¿Sí? En el caso de los procesos ejecutivos, como no son procesos de amplitud probatoria, como no son procesos que busquen una declaración de certeza, sino que parten de un título que trae aparejada de ejecución, la probabilidad probatoria es mucho más restringida a la admisibilidad de la prueba, ¿sí? Y en ese caso, la prueba va a estar circunscripta a la posibilidad del planteo de excepciones. No sé si ya llegaron a ver eso con el doctor Verdi. ¿No? Bien. Bueno, van a ver que es más restringida la posibilidad de probar. No hace falta la declaración de puro derecho en el proceso ejecutivo, sino ante la inexistencia de la necesidad de probar, el juez va a dictar sentencia. ¿Sí? Haciendo o no lugar, admitiendo o no las excepciones planteadas, si existieran, o en su caso resolviendo sobre la procedencia o no del título ejecutado. Porque las posibilidades de defensa son mucho más acotadas, ¿sí? La posibilidad de defensa en un proceso de conocimiento es mucho más amplia que en un proceso de ejecución, ¿sí? Bien. Una vez que se determine de acuerdo al tipo de proceso, y voy a esperar que avancen un poquito más con el doctor Verdi para ahondar en este tema, en el proceso ordinario, sumario y sumarísimo, que no son tipos de procesos, son trámites dentro de un proceso de conocimiento. Esto también es pregunta de examen, ¿sí? Los tipos de procesos son 2, 3. Conocimiento, ejecución, especiales. Alicia, ¿querés preguntar algo que estás con el cuadradito amarillo? No. Los tipos de procedimientos son 3, ¿sí? Conocimiento, ejecuciones, especiales. Los tipos de trámite dentro de esos procedimientos son el conocimiento, ordinario, sumario, sumarísimo, ejecución, ejecución de título, ejecuciones especiales, ejecuciones de sentencia, y los procesos especiales son desalojo, sucesión, concurso y quiebras, ¿sí? La diferencia entre el proceso ejecutivo y el de conocimiento sí la explicó el miércoles. Ah, bien, la explicó el doctor Verdi, sí. El tema es que van a ver que la diferencia entre los procesos son básicamente de plazo, no entre el proceso de conocimiento y de ejecución, sino dentro del proceso de ejecución el trámite ordinario, sumario y sumarísimo abrevia los plazos, ¿sí? Van a ver que hay una diferencia también entre el tipo de trámite entre nación y provincia. No sé si ya lo vieron eso, si no lo van a ver con el doctor Verdi. Vamos a ver qué medios probatorios... A ver, alguien me hace una pregunta. En el parcial, cuando respondamos, supongo, ¿hay que justificar? Depende que te preguntemos. Y depende si te decimos por qué. A ver, supongo que... me voy a tomar 5 minutitos aprovechando que tenemos un poco más de tiempo. Supongo que la gran mayoría de ustedes no dio exámenes orales. Y sobre todo vamos a usar este medio raro que es miren para adelante, no miren para el costado, sáquense los auriculares, todas estas cosas raras que hacemos con esto del Zoom, que vamos perfeccionándonos con el tiempo. Le podemos preguntar siempre que esté dentro del parcial todo. Las preguntas no van a ser como las del escrito, sí, no, verdadero, falso, 3 opciones, decime cuál prospera. El examen oral es un examen mucho más charlado, ¿sí? Si la pregunta es básica y ustedes no la saben, no vamos a avanzar. En el proceso escrito, en el examen escrito, ustedes tienen la posibilidad de contestar un montón de preguntas y de acuerdo a esas preguntas uno va merituando si saben o no. El proceso oral lo que tiene es que si ustedes contestaron y no tienen ni idea de qué estamos hablando con un recurso de apelación, no podemos avanzar. ¿Sí? Distinto es si empezaron con el recurso de apelación y están más o menos, bueno, avanzamos sobre otra cosa. Julián dice, en teoría constitucional y humanos preparamos temas. ¡Qué bueno! Felicitaciones. ¿Qué quieren que les diga? Chicos, todas las materias son distintas, ¿sí? Acá no se prepara temas, yo ya les expliqué, ustedes les vamos a preguntar, para probar van a tener que saber todas las unidades. ¿Sí?
Dieron bien una pregunta, vamos a avanzar con la otra. Dieron bien una pregunta, vamos a avanzar con la otra. Dieron bien una pregunta, vamos a avanzar con la otra. No van a preguntar un tema. Acá nosotros, lamentablemente para ustedes, no queremos sacárnoslos de encima. Queremos tener la certeza de que saben. Si a nosotros nos queda una duda de que saben, van a ir al recuperatorio, y si nos damos cuenta de que no saben, los vamos a desaprobar. Nosotros nos damos cuenta quién sabe, quién está nervioso, quién no tiene ni idea, ¿sí? Todos tenemos muchos años de tomar examen, así que no se preocupen, nadie los va a intentar embromar. Acá no se van a ir, al menos creo yo, diciendo, me quiso embromar. Van a decir otra palabra, pero no van a decir eso, ¿sí? Y pueden preguntarle a sus compañeros que cursaron el cuatrimestre pasado que hacemos lo imposible por sacarlos a flote. A veces no funciona. Pero si nosotros le preguntamos, chicos, esta es una materia troncal, aunque ustedes no lo crean, porque todos me dicen, no, estoy leyendo obligaciones, procesal penal, elementos, economía y finanzas y una optativa del plan nuevo. Y sí, a la que menos bolilla le van a dar es a elementos, porque obligaciones, porque procesal penal, bueno, no sé si se pueden cursar las dos, pero ya me perdí con el tema. Pero cuando ustedes quieren abarcar mucho, hay materias a las que le dan medio bolilla y bueno, no nos digan eso porque nos enoja. Que nos digan, y lo que pasa es que le di más bolilla a obligaciones. Prefiero que me digan, no entendí. Muchos vienen a rendir diciendo eso, porque por programa se ve que les cuadra dar obligaciones con elementos, obligaciones con civil. Miren, yo di elementos, no les quiero mentir, pero ni hablar de obligaciones. No sé si con civil 1. Avanzan mucho con los civiles, dejan esta materia para el final y les dan poca bolilla. Y en realidad es una materia troncal. Acuérdense esto que yo les digo, no es porque sea la materia que nosotros damos. Yo sé que es aburrida, es un plomazo, la primera parte es un embole. ¿Por qué habrás pedido disculpas, Roselia? No sé. Porque yo el cuatrimestre pasado te dije que no me presentaba por haber preparado obligaciones. No viniste vos. Igual Verdi me dijo, intenté por todos los medios que Roselia aprobara. No sé si fue eso es verdad. No, es verdad. Yo me puse mal, me largué a llorar porque ya no daba más para... No me daba la cabeza ya como para contestar algo, pero sí, es verdad. Verdi les tiene una paciencia, chicos. Sí, eso es verdad. Que ustedes no lo deben poder creer. No, pero es verdad. Aparte se queda callado esperando, si vos tenés ganas de pensar 5 minutos, se queda los 5 minutos esperando a que vos puedas formular algo. Es verdad eso. Yo les digo sinceramente, que les tuve que rendir con Marcelo conmigo. Es muy bueno el doctor Verdi, no parece. Yo les digo esto para que le pierdan el miedo. No, sí, pero es verdad eso, sí. No, aparte las notas que habían puesto vos y Marcela el cuatrimestre pasado eran todas notas altas, un montón tenían miedo y salieron re bien. Yo les corregía todos los contenidos, aprobaron más que los elementos. No, a ver, nosotros no tienen esas cátedras que tienen fama de desaprobar. No es la nuestra, nosotros queremos que ustedes aprendan. Pero porque van avanzando en la carrera, chicos, miren, yo estoy abocada a graduados. A mí me da mucho miedo cómo salen de la facultad, porque veo que no van ni para atrás ni para adelante, y a nadie le beneficia eso, al menos no a mí, que a mí me interesa tener colegas con las mismas capacidades que tuvo yo. Yo veo que esto de cada vez es más fácil, cada vez es más simple, cada vez tengo más oportunidades, hace que salgamos de la facultad con un nivel muy bajo. Yo quiero que cambiemos eso. Ustedes tienen que llegar al parcial sabiendo, no robando la materia. Esto del verdadero o falso, la verdad es que se presta a eso, ¿sí? El oral nos da la posibilidad de saber si ustedes aprendieron o no. Y para aprobar tienen que aprender. Lamentablemente esto es una carrera, a ver quién termina más rápido, ¿sí? Yo les soy sincera, yo me recibí muy jovencita. Me recibí a los 21. 5 años y un cuatrimestre hice la carrera. Lo que está planificado, ¿sí? La realidad es cuando uno sale muy jovencito, yo no tengo familia abogado, después cuesta un montón. Y la verdad es que yo no robé ninguna materia, di muchas materias libres. Hay que saber salir aprendiendo. Va a ser un beneficio para ustedes. Uno se enoja cuando lo desaprueban. Yo reconozco que a mí me desaprobaron muy mal en procesal penal y no se los voy a perdonar nunca en la vida. Fui la única materia que desaprobé, pero en la época que yo la cursaba no tenía ni recuperatorio procesal penal. Pregúntenme por qué. Totalmente anticonstitucional era eso. Pero bueno, se les permitía eso, no había recuperatorio. Sí, es verdad eso. Sí, nunca me
estaba rindiendo el parcial, yo era muy prolija, me gustaban los colores, era jovencita. Y pasó el profesor, que no le voy a dar nombre, después te voy a contar quién era. Tanta prolijidad no te va a servir para nada. Dicho y hecho, me desaprobó. Y anda a cantarle a Gardel de por qué me había desaprobado. Estas cosas ya no pasan, ¿sí? Pero ustedes van a tener que demostrarnos que saben. Si no, no van a aprobar en el oral. No vengan con miedo, no somos maleducados, los tratamos bien. Vamos a intentar de que ustedes aprueben si vemos que saben, ¿sí? Bueno, pasado este aviso parroquial, sí van a tener que fundamentar sus respuestas, sí o no, no va a alcanzar. No fue de Leonardi. No fue de Leonardi. Con Leonardi después, cuando la rendí libre, tengo otra anécdota, pero no. Igual, chicos, los profesores que me tomaban a mí cuando yo daba clases ya se murieron todos, olvídense. Carreras, en penal, y sí, no parezco, pero soy una señora mayor. Parece más joven. Claro, pero sí, yo tengo 23 años de recibida, chicos, ya soy mayor, soy una señora mayor, me recibí muy jovencita, pero soy mayor. Por Doctora, eso, le quiero hacer una pregunta. ¿Uno se puede presentar directamente en el recuperatorio como para tener...? una pena que pierdan la posibilidad. Yo lo que pasa es que tengo pocas materias, pero bueno, para tener un margen. Sí, yo no me arriesgo. Pocas. Nunca hice una cosa así. Jamás, Roselia, decime si no tenía razón que te tendrías que haber presentado en el parcial. Sí, no hay que verdad. perder la oportunidad. ¿Sí? No hay que perder la oportunidad. Una semana de diferencia no hace al examen. Totalmente. No vengan, pero no pierdan oportunidades, chicos. Bueno, gracias. Serrano es histórico y siguen, me dicen. Sí, pero no, yo no di romano. ¿No? ¿Serrano está en romano o no? Sí. Serrano daba romano y ahora estaba en historia constitucional. Historia yo la vi con su chequino, que Dios lo tenga en la gloria, que había que comprarse su libro. También, murió. Lo mismo que pasa ahora con Furundarena. Bueno, Furundarena no puede nada, no puede nada. Yo Elementos la di con Berardo, chicos, y con Alfonso Basso, que en ese momento me parece que no era titular todavía. Pero yo le digo, el 90% de mis profesores se murieron. Lo de procesal penal no, porque eran jóvenes en ese momento, pero bueno. Bueno, sigamos con prueba, que si no, no vamos a seguir. Vamos a cerrar con los medios probatorios, que es lo que más les interesa, porque ya empezamos a ver cosas divertidas, ¿sí? Yo entiendo que la primera parte es aburrida, pero nos sirve como base. Prueba es una de las unidades más divertidas, porque vemos el ejercicio de la profesión en pleno auge, ¿sí? Y probar bien es importante, saber cómo pruebo cada hecho. Yo tengo que articularme de esta manera, tengo estos hechos. Muchas veces, por ejemplo, en el procedimiento laboral, yo si estoy por la demandada, no sé. Yo no sé qué me va a contestar la demandada. Y en el procedimiento laboral, la ley 11.653, la oportunidad para ofrecer la prueba es con la demanda y la contestación, ¿sí? Cuando ustedes vean procesos de conocimiento, van a ver que en el ordinario no tengo que ofrecer la prueba con la demanda y la contestación, sin perjuicio de que yo se los recomiendo para evitar dolores de cabeza. Pero tengo un plazo para ofrecer la prueba una vez que se abre la prueba. Para que haya apertura de la causa prueba, tiene que haber hechos controvertidos y conducentes. Y voy a tener un plazo de prueba que lo vamos a ver una vez que ustedes avancen un poquito más con el doctor Verdi en los diferentes tipos de procesos. Trámites, perdón. Tipos y trámites dentro del mismo proceso. Vamos a ver cuáles son los medios probatorios que me marca el código. Problema fundamental que nos encontramos, hay muchos medios de prueba en auge, los WhatsApp, los mails, las cámaras, las videofilmaciones, todos esos medios de prueba de los cuales no habla el código. ¿Por qué? Porque son nuevos y el código me hace una definición amplia que me dice, mire, yo no le voy a hablar de esos medios probatorios, pero va a tener que utilizar algún medio similar, ¿sí? Yo no sé si está subido al campus, hay muy amplia doctrina con relación a los WhatsApp, que son un lío probarlos, no les vamos a tomar esto, pero yo, si les interesa, les puedo mandar material del WhatsApp. Hay subido, doctora, de esto, de WhatsApp, y sí, está subido. No le vamos a probar no le vamos a preguntar, perdón, cómo hacer la cadena probatoria del WhatsApp, porque es un lío, yo todavía ni la entiendo.
sí les aconsejo que usen Telegram, no usen WhatsApp, porque Telegram es imposible utilizarlo como medio de prueba. Esto entre nosotros, ¿sí? Telegram tiene los mensajes privados que se autoeliminan, son geniales y no hay forma de recuperarlo. Esto es para los tramposos, ¿sí? Para los que tengan alguna cosita así, algo que ocultar, usen mejor Telegram que WhatsApp. Ya no existe más la causal objetiva en el divorcio, ¿sí? Ya el adulterio no existe más, pero bueno, hoy cualquiera te graba, cualquiera te hace una captura de pantalla, va al escribano, no alcanza, pero por las dudas, use Telegram. No existe la privacidad, dice Tomás. Es cierto, no existe la privacidad ni el código. ¿Sí? Esas fotos, todas esas cosas que se mandan, después alguien lo va a usar, o para una denuncia de violencia, o para un cumplimiento de contrato. Entonces, recomiéndale a su cliente que no use WhatsApp, que no use mails. Si no quiere quedar en evidencia, que use por ahora Telegram, que no le han descubierto cómo probarlo, ¿sí? Incluso toda esta gente que hace comentarios relacionados con la cadena de WhatsApp, cómo probar el WhatsApp, todavía no ha descubierto cómo hacerlo con Telegram, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta para los medios probatorios. Hay medios probatorios, y esto también es pregunta de examen, que están determinados en el código. Y estos mismos medios probatorios se replican en la ley de procedimiento administrativo y en la ley de procedimiento laboral. ¿Cuáles son los medios de prueba? Prueba documental. Ah, gracias, Nicolás. Dice que hay material sobre WhatsApp y otro sobre correo electrónico. Genial. Los medios probatorios son 6, ¿sí? Partamos de la base de que tienen que acordarse que son 6. ¿Y cuáles son? La prueba documental. Cualquiera sea el proceso en el que nos encontremos, el tipo de proceso, cualquiera sea el tipo de proceso, cualquiera sea el tipo de trámite del proceso, la prueba documental se acompaña con la primera presentación. Demanda, contestación de demanda o reconvención. No hay otra oportunidad. No importa el tipo de trámite en el que estemos. Esto también es pregunta, ¿sí? La prueba documental es el único medio de prueba que debe acompañarse con la demanda, contestación de demanda o reconvención. Primera presentación de la acción o de la defensa. No hay otra oportunidad, ¿sí? Después vamos a ver qué características tiene la prueba documental. Quizás no siga el orden del código, no importa, no tienen que seguirlo. Pero después tenemos la prueba testimonial, la prueba de testigos. ¿Sí? Los testigos son aquellas personas ajenas al proceso que pueden considerarse como testigos de oído, alguien les contó, o testigos presenciales estuvieron en el hecho. ¿Sí? Lo que nos van a transmitir es lo que conocen por haber estado presentes. ¿Sí? Entonces, documental, testimonial, confesional o de absolución. Esta prueba vamos a encontrarla en algunos textos como prueba confesional, en otros textos como absolución de posiciones, y vamos a estar hablando de la misma prueba. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, documental, testimonial, confesional, informativa, que es la prueba de oficios, cuando vamos a requerirle a instituciones públicas o privadas que nos informen sobre el hecho en materia de probanza. Pericial, los famosos peritos que querían traer ahí. Los peritos son profesionales de una ciencia que el juez no está obligado a conocer. Y por último,
el reconocimiento judicial o la prueba ocular. Van a poder encontrarla de estas: reconocimiento judicial o prueba ocular. En la práctica, esta prueba los jueces es el juez el que va a ser utilizado como instrumento probatorio, porque el juez va a tener que ver, por eso se la llama ocular. Con sus ojos, el juez va a tener que decir qué ve. Y es un medio probatorio que se utiliza cuando no se puede suplir por ninguno de los otros medios de prueba dispuestos por el código. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo sería? Un reconocimiento judicial, mira. Sí. Cuando el juez tiene que contar cuántos edificios están construidos en un terreno. No se puede hacer por un mandamiento de constatación porque los oficiales de justicia no están habilitados a realizar ese tipo de diligencias. ¿Sí? Entonces, cuando el juez tiene que ver, o por ejemplo, vos le decís al juez que se publicó en una página web. Porque vos le vas a acompañar, por ejemplo, una impresión de la página web, pero vos querés que el juez lo vea. Yamila pregunta, ¿el pliego de posiciones es prueba confesional? No. El pliego de posiciones es la manera en la que se produce, ¿sí?, la prueba confesional. Todavía no vimos eso. ¿Sí? Los medios probatorios son los 6 que yo les dije. Si ustedes me dicen como medio probatorio el pliego de posiciones, está mal. El pliego de posiciones no es un medio probatorio. El pliego de posiciones es la forma en que se van a realizar las posiciones para que declare el absolvente. Fíjense cómo yo les estoy complicando la vida en algo que todavía no vimos. ¿Sí? Jonathan dice, o sea que el juez no puede disponer que lo haga otra persona. El juez, en el reconocimiento judicial, puede disponer que lo haga un funcionario público. ¿Sí? Puede disponer que lo haga el secretario. Pero tiene que disponerlo expresamente el juez. Seguramente a mí, yo no he ofrecido muchas veces reconocimiento judicial. Tengo 2 casos concretos que les voy a decir. Ofrecí reconocimiento judicial para ir a contar propiedades construidas en un predio, que se habían construido más propiedades de las habilitadas por la municipalidad. Es decir, si yo pedía informativa a la municipalidad para ver cuántas casas se habían construido, me iban a decir 20. Yo no tenía otra forma de que el juez fuera a ver que había 30. ¿Sí? Básicamente. Y se admitió y el juez fue y las contó. Y otra vez que pedí prueba de reconocimiento judicial con relación a unos juicios que yo llevo de cumplimiento de contrato por los créditos UBA, no sé si alguna vez los charlamos, algunos juzgados me admitieron la prueba de reconocimiento judicial, que era verificar en la página web cómo se ofertaban esos préstamos, y otros me dijeron que no. Y la verdad que cuando se discute sobre materia de prueba y la interpretación del juez, yo no me quiero ir más a la Cámara por esos juicios. Pero algunos lo admitieron como reconocimiento judicial, otros no. Es una prueba muy vulnerable, a los jueces no les gusta, la verdad. Pero a veces no nos queda otro medio que el reconocimiento judicial para ese tipo de pruebas. ¿Sí? Estamos simplemente referenciando los medios probatorios. ¿Sí? Micaela dice, ¿a partir de qué artículo del código están los medios probatorios? El código no mordió a nadie. Agárrenlo, familiarícense, léanlos. Están de todas formas volcados en los apuntes, pero a ustedes me parece que no les gusta agarrar el código. El código es un gran amigo, un amigo fundamental. Ahí está, hermoso. Ay, mira, yo tenía ese código, ese mismo código tenía en la facultad, el azulcito. De Aveleo Perrot, ¿no? Vos tenés uno verde, el verde era más chiquito. Era la letra más chica. Ahora tengo uno con tapa negra. Que no sé si no, una época el Colegio de Abogados regaló en un acto, en un cosa de locos, el Colegio de Abogados, yo no quiero mucho el colegio. Esto pueden grabarlo porque lo sabe todo el mundo. Regaló códigos civiles, no de procedimientos. El Código Civil y Comercial nuevo lo regaló.
Pero el Código Procesal, hoy chicos, lamentablemente ni siquiera hace falta comprarse los libros, hoy está todo digitalizado. Entran en... A mí me gusta el papel porque me gustaba subrayarlo con colores, tengo memoria fotográfica. Tenía ese mismo, no me había ido a parar ese. A mí me gustaba mucho Abeledo Perrot, yo no tuve muchos libros originales, los códigos sí, y creo que tuve Alterini de obligaciones. Pues, olvídense, todo fotocopia, vulnerando la ley de propiedad intelectual. No le contesten, no le faciliten la vida a Micaela, déjenla que Micaela agarre el código, como lo agarró Marcos, lo agarró Fabiana, agarren que no muerde. Está bueno familiarizarse, porque uno tiene que aprender. Igual los números de los artículos para mí, no les vamos a preguntar número de artículos, ¿sí? Algo, los 30, demanda, ¿sí? 363, contestación, pero el número, no le importa a nadie, si ustedes lo van a poder agarrar. Si, por ejemplo, si en algún momento litigan en el contencioso administrativo, son sumamente exigentes con los artículos y la fundamentación de los artículos. Pero falta por eso, ¿sí? Bueno, hasta acá alguna pregunta, no avanzamos mucho, referenciamos los medios de prueba, referenciamos que hechos son materia de prueba, el derecho que debe ser probado, vamos bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Ninguna pregunta? Bueno, vayan leyendo los artículos, los apuntes que tenemos en el código, en el campus. A ver. ¿La ley de honorarios se evalúa? No, me parece que no. Que ya no está más la ley de honorarios, lamentablemente. No dejen de asistir a la audiencia o escuchar la audiencia la clase de recursos del doctor Basso, que es muy importante y tienen material subido al campo, ¿sí? Recursos útiles y se evalúan, ¿sí? Bueno, nos vemos el lunes próximo, Dios mediante. Cualquier cosita me preguntan por el campus. Gracias por la paciencia de haberme esperado hoy. Espero que haya salido bien el recuperatorio, no sé, no estoy muy segura. Pero bueno, nos vemos el lunes próximo. Estamos en contacto. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós, profe.